Bienvenidos a Alpha Centauri. Del viaje de regreso en avión de América hacia Europa, pueden ustedes observar, si se han colocado en el asiento correcto, o sea, el izquierdo, una luz verde como una red, la así llamada aurora boreal. Un fenómeno que vemos rara vez en Centro Europa, ya que en condiciones normales solo se ve en el Polo Norte o Sur. Y me han preguntado con frecuencia por qué ocurre eso. Y por eso la pregunta de hoy es, ¿qué es una aurora boreal? Es una pregunta que ya ha sido contestada en la radio bávara y que lo complementaremos aquí. Hablaremos sobre todo del principio físico de este fenómeno. He traído una imagen de Alaska, que es donde se ve realmente bien este fenómeno. Y aquí se puede reconocer bien qué ocurre en esta aurora. Son grandes cortinas verdes que se extienden de oeste a este o a veces al revés. Aquí, por ejemplo, se ve lo enorme del arco en relación a la casa, apareciendo de forma aleatoria. Y hay mucha física en esto. Las auroras boreales han sido observadas desde hace muchísimo tiempo. Y nunca se supo con exactitud qué pasaba, pues la luz era estática, es decir, no se movía. Imagínense un cielo con una red de luces y no se escucha nada. Está todo tranquilo. Para la gente del norte los dioses aparecían, pero no parecía que dijeran nada, solo daban luz. Y así pasó en la antigüedad una vez que hubo una fuerte aurora boreal que se vio hasta en Italia. El emperador Tiberio llevó sus tropas de Roma a Ostia, ya que el emperador lo interpretó que había un gigantesco incendio en la ciudad. Pero llegaron allí y no había nada, aunque las luces permanecían. Y este es uno de los fenómenos que nos rompen la cabeza, pero por otra parte nos indican lo estrechamente que estamos ligados a los fenómenos celestes. Pues las auroras boreales ocurren porque la Tierra tiene un campo magnético y el Sol también lo tiene. Bien, ¿qué pasa cuando la atmósfera de la Tierra empieza a iluminarse? Lo que les voy a contar es un tipo de electrotecnia cósmica. El Sol es una esfera enorme compuesta de plasma de partículas cargadas. Tiene un campo magnético como un imán casero. Por un lado salen las líneas de campo y entran por el otro lado. Pero tiene también estructuras abiertas, que son las que emanan el plasma, el así llamado viento solar, con electrones y protones que llegan a la Tierra a una velocidad de entre 400 y 600 km por segundo. Es decir, se esconde verdaderamente fuerza dentro. Este viento solar está compuesto de partículas que no llegan hasta la superficie, sino que son sacudidas por el campo magnético de la Tierra. ¿Qué pasa cuando partículas cargadas presionan sobre un campo magnético? En principio, el campo magnético de la Tierra es parecido al del Sol y al del imán. Salen las líneas de campo del norte y entran por el sur. El campo magnético cambia, se extiende más hacia el lado opuesto al Sol y se aprietan las líneas en la parte que da al Sol y hay sacudidas causadas por esas partículas cargadas. Esto depende cómo es la actividad solar. La actividad solar es una pregunta de las manchas solares, de la fuerza del campo magnético. Todas estas cosas desempeñan un papel importante en la fuerza del viento solar hacia la Tierra.
El Sol es un proveedor inestable de energía, y el viento solar generado choca de diferente manera con la magnetosfera terrestre. Y cuando las líneas de campo magnético se mueven por las partículas cargadas, se crea una corriente eléctrica, y ocurre algo increíble, según lo vemos en satélites y sondas. Algo nuevo que no se conocía hasta ahora. Lo que ocurre es que hay una corriente que lleva las partículas hacia los polos de la Tierra. Eso quiere decir, tengo una tensión, tengo energía, tengo energía eléctrica, lo que necesito es una resistencia eléctrica. Y esa resistencia es la atmósfera. Y es lo que lleva las partículas por encima de la Tierra hacia el polo norte o el polo sur. Pues en nuestra atmósfera hay muchas partículas neutrales, como oxígeno y nitrógeno principalmente. Y cuando una corriente eléctrica choca con el gas neutral, ocurre como si hubiese una madera de por medio, ya que conduce muy mal la electricidad de esas partículas cargadas. Y la tensión crea partículas aceleradas, y son cuando ionizan las partículas de la atmósfera. Aquí se ve muy bien cómo las partículas cargadas chocan con la atmósfera de gas neutral y lo hacen brillar. Este es el principio de la aurora boreal. La aurora boreal depende enormemente de que la Tierra tiene un campo magnético tan fuerte. Es una coincidencia que la Tierra se diferencie mucho de los otros planetas parecidos a ella, de los planetas interiores, o sea, de Mercurio, Venus y Marte. En sus características tiene una enorme luna que fue formada en el último término de la Tierra tras el choque de una planeta parecida a Marte con la Tierra. Se comprueba que la Tierra tiene un campo magnético demasiado potente, acercándose mucho más al de los planetas exteriores como Júpiter. Y la pregunta es ¿de dónde viene? Y el campo magnético de la Tierra no es constante, igual que el del Sol, cambia continuamente su dirección. En el Sol es de 11 años, en el que se forma y se deshace. La Tierra no tiene una escala de tiempo en el cual se pueda calcular. Sabemos por las rocas en el fondo del mar que el campo magnético de la Tierra ha cambiado continuamente. Eso significa que en la Tierra hay un dinamo que transforma energía eléctrica en energía magnética o eléctrica. El campo magnético siempre está relacionado con una corriente eléctrica, por lo menos en el Sol o en la Tierra. La Tierra se mueve y esto es una energía cinética, pero eso no es suficiente para generar un campo magnético. Además de ello, tiene que haber movimientos de convección. Las rocas se enfrían y vuelven a bajar abajo. Y la fuerza de esta convección es influida por la fuerza de los cuerpos que influyen. Al principio no tenía la Tierra marea y no se notaba la pleamar ni la bajamar. La Tierra primigenia era una roca fundida que fue golpeada por un planeta tipo Marte y formó la Luna. Hubo un impacto, se formó un anillo
que en sus comienzos estaba mucho más cerca de lo que está hoy. Hoy está a 400.000 kilómetros de alejado, y lo cerca que estaba entonces no se sabe con exactitud. Se cree que el valor es unos cuantos radios terrestres, aproximadamente unos 80.000 kilómetros, y la Luna influyó mucho más en la fuerza de la Tierra primigenia fundida.